Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenos días. Iniciamos la transmisión de IQ Intelectual hoy 5 de mayo. Aparte de todo es un festejo nacional. Y bueno, pues la verdad es que estamos muy contentos de poder retomar nuestras actividades, el poder estar un poco más en contacto con ustedes, el que sabemos que a lo mejor tenemos que estar en casa y que tenemos que mantener nuestra sana distancia, pero aquí con ustedes compartiendo este programa de IQ Intelectual y retomando las actividades de IUS Interactiva. No se pierdan a lo largo de esta semana todos los programas que van a estar en vivo. Y bueno, el día de hoy vamos a ver un programa especial de IQ Intelectual. Vamos a ver todos aquellos puntos muy importantes respecto del derecho de autor con un especialista, una persona que ya lleva muchos años en esta materia, en específico en el derecho de autor y que además es un especialista en ello. El día de hoy me complace a mí presentar al maestro Manuel Tapia. El maestro Manuel Tapia es egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, con especialidad por dicha universidad, además de que ha tenido varios estudios en el extranjero y hace 2 años fue el ganador del premio de tesis y de investigación del Instituto Nacional del Derecho de Autor. Así que son un poco de las cosas que él ha hecho. Él además pues forma parte de Tapia Rosales Castillo, que también creo que lo han escuchado. Y el día de hoy vamos a ver entonces respecto del derecho de autor. Buenos días, maestro Manuel Tapia, ¿cómo está? Hola, buenos días. No sé qué fue ese sonido extraño. Lo escuchamos perfecto y bueno, ya estamos en vivo en Facebook, ya todos nos pueden escuchar. Después compartiremos también las transmisiones por las diferentes redes sociales que ya les estaremos comentando. Y pues el día de hoy hablaremos del derecho de autor. Ya hemos platicado un poco en ICO Intelectual respecto de todo lo que es el derecho de autor y todo lo que contiene, pero hay muchísimas cuestiones y muchísimas dudas, muchos principios que pues a lo mejor hemos olvidado. Hemos mencionado en algunos otros programas que pues el derecho de autor aquí en México es solamente el reconocimiento que se le hace a los autores para entregarles derechos morales y patrimoniales. Y muchas veces hemos mencionado que justo son de carácter declarativo y no constitutivo. Quisiera que nos comentara un poco más respecto de por qué son declarativos y no constitutivos, de dónde surge, cuáles convenios se relacionan un poco con el derecho de autor para poder saber más de este tema. Bueno, para ponernos en contexto, el tema que planteamos el día de hoy es de principios básicos del derecho de autor, porque a pesar de que ya está muy explorada, entre comillas, esta materia, en ocasiones el avance de la tecnología o las discusiones, tanto en las redes sociales como entre amigos y demás, nos llevan a abordar temas relativos a derecho de autor sin la profundidad necesaria. Cuando eso pasa, pues para volver al camino hay que regresar a las bases, a los principios. Entonces, por esa razón, se consideró oportuno volver a esto, o sea, a los cimientos del derecho de autor, explicar más o menos cuáles son los pilares fundamentales que dan origen a toda esta rama del derecho, que no es muy antigua, tiene poco menos de 150 años en el mundo, y de ahí partir para abordar tópicos nuevos, tópicos novedosos respecto de el uso de nuevas tecnologías, respecto de intereses de los usuarios, respecto de intereses de los creativos, de las empresas de base cultural, entre otros, ¿no? Entonces, aquí vamos a retomar esa esencia del derecho de autor y de ahí pues vamos a tomar algunos ejemplos actuales para ver cómo las bases se siguen aplicando de manera exacta, mutatis mutandis, a lo moderno. Estos principios del derecho de autor, entre tantos que se han estudiado en la doctrina, comenta Cintia, el de protección automática, pues básicamente nos indica que el autor, una vez que tiene una idea en su cabecita, lo que necesita es plasmarla, bajarla a papel. Una vez que la baja, bueno, a papel es un decir porque puede ser en cualquier soporte material. Una vez que la fija, es cuando la obra obtiene su protección. Hay infinidad de tratados en esta materia, uno de los pilares también es el Convenio de Berna, y ese Convenio de Berna nos dice que no se exigirán formalidades para la protección de las obras. Entonces, con que yo plasme mi obra en cualquier soporte, con eso sería suficiente para que yo adquiera el reconocimiento por parte del Estado de estos derechos que me otorgan, bueno, que me reconoce a mí como creador. No me los otorga
porque se ha entendido el derecho de autor como un derecho humano, o sea, un derecho inmanente al ser humano, inherente a todo ser humano, porque todos tenemos esa capacidad creativa. Bueno, entre comillas, tenemos esa capacidad creativa. Hay personas que tienen un talento más destacado para la creación de obras artísticas, literarias y demás, pero se entendería que todos tenemos ese potencial creador y por lo tanto el Estado no nos otorga ningún derecho, solamente nos reconoce nuestro esfuerzo creativo. Entonces, una vez que plasmamos nuestra obra, ya sea en un papel, en un lienzo, en un muro, en una servilleta, incluso en el escritorio, donde queramos, un rayón o lo que sea, siempre y cuando tenga un cierto grado de originalidad, podríamos hablar de que estamos entrando al terreno de las obras protegidas. Entonces, eso sería básicamente lo importante aquí, que nuestra obra sea original y que nuestra obra esté fijada en ese soporte material. Y soportes materiales, al día de hoy, pues no solamente son estas cuestiones físicas tangibles, sino también pueden ser electrónicas. Cuando escribo un texto en Word o hago un dibujo en Paint o algún programa de diseño muy especializado, pues esas creaciones en un soporte electrónico también están protegidas. Si yo en este momento me meto a mi correo electrónico ya con las aplicaciones que están en la nube, creo un documento en una aplicación en la nube, la subo, a veces no sabemos ni dónde queda, podríamos pensar que no hay un soporte material, pero también está ahí. O sea, mientras la obra sea susceptible de ser reproducida, mientras sea susceptible de generar ejemplares de la obra o comunicarla, pues ahí podríamos hablar que la obra está fijada. Entonces, tengo mi idea, la paso a un soporte, deja de estar en el mundo de las ideas, en el mundo que no hay ninguna protección en casi ninguna parte del mundo, sale al mundo físico, se cristaliza, entonces ahí ya estamos hablando de obras protegibles por derecho de autor. No sé si con eso quedaría contestada esa pregunta. Sí, en este caso sí ya queda contestada, simplemente que también hay otras cuestiones que a lo mejor me gustaría aclarar un poco, y es porque se ha suscitado muchísimas incógnitas respecto de los soportes materiales. Si bien ahorita, por ejemplo, mencionamos que ya existen unas nuevas tecnologías y que ya también pueden estar en la nube, también hay otras que todavía siguen a la deriva, como lo es, por ejemplo, cuando hay soportes materiales como las esculturas de arena o como los pasteles, que realmente últimamente han sido unas verdaderas obras de arte, los pasteles de fondant. Entonces, ¿qué sucede con ese tipo de soportes materiales que en realidad pues no van a tener mucho tiempo? ¿Y cómo se consideran y cuál sería su protección? Pero la protección es la misma. Son obras efímeras, al final de cuentas, en atención a su duración o permanencia en el tiempo. Pero mientras estén fijadas en un soporte material, pues ya son obras protegibles por derecho de autor. ¿Qué es lo que se puede hacer con ese tipo de obras? Y lo que ocurre con cierta frecuencia, se toman fotografías de esas obras. Nosotros conocemos una escultura de hielo por las fotos que en ocasiones se difunden por internet o los videos que se graban de las exposiciones o los eventos que hay en donde se crean, donde se agrupan un cúmulo importante de autores creativos y desarrollan estas esculturas o estos dibujos de arena. Digo, hay un caso curioso en estas épocas, hace unas semanas en la ciudad de Rosarito, aquí en Baja California, aparecieron unas figuras de arena, bueno, en la arena de la playa. Entonces, una bloguera tiene su perfil en Instagram, tomó unas fotografías y dijo que ella tiene su habitación hacia la playa, no se dio cuenta bueno, dice que es una área muy poco accesible para el ser humano, entonces considera que no fueron creadas por el ser humano, fueron creadas por extraterrestres y no sé tanto, ¿no? Entonces, ahí estamos hablando de una obra que está fijada en un soporte material, en la playa, la arena de la playa. Entonces, aunque muchos digan que son extraterrestres, pues técnicamente será una obra anónima. A lo mejor llega una corriente de aire o una ola y la empieza a borrar, pero ya está fijada en ese soporte material que es la fotografía. Entonces quedaría como obra anónima hasta en tanto alguien no se arrogue la paternidad de esa obra. Entonces, si hay un debate interesante respecto del otro aspecto que comentas, la parte culinaria del derecho de autor,
sobre todo porque tiene que ver con un tema complicado que es la protección de las recetas y tiene que ver con el principio del derecho de autor, el principio de la no protección de las ideas y de la no protección de la explotación comercial de las ideas contenidas en obras. Entonces son dos puntos importantes. La explotación comercial o industrial de una idea pues nos daría a entender que una receta para hacer un pastel pues técnicamente no estaría protegida. ¿Por qué? Porque una vez que yo la plasmo en un soporte material, lo que se protege es la forma de expresión de mi receta. ¿Cómo expreso yo mi carácter creativo? A lo mejor tendríamos que revisar si hay una originalidad suficiente en la expresión literaria de la receta, pero por el simple hecho de ser una narración o una expresión literaria, pues ya entraría dentro de las obras literarias. Pero la materialización de esa receta es lo que no estaría protegido. La parte interesante es la parte visual de la materialización de esa receta. En el caso concreto, lo que comento es un pastel de fondant que si hemos tenido la oportunidad de entrar a estas pastelerías Esperanza, perdón, vamos y nos encargan comprar un pastel, vamos a la sección de pasteles, encontramos ahí una variedad interesante de ellos y pues en ocasiones no sabemos por cuál decidirnos. Le preguntamos al que nos envió por el pastel, oye, ¿cuál te gusta más? Si queremos tomar una foto y en ese momento se acerca alguien de la pastelería y nos dice, hey, momento, está prohibido tomarle fotografías de los pasteles porque tienen derecho de autor. Entonces decimos, chis, ¿cómo que tiene derecho de autor un pastel? Si decíamos Exacto. si no se protege la explotación de las ideas que tenías en las obras, en el caso de que hubiera un recetario. Bueno, pues se protegería la parte artística, o sea, ya no como recetas, sino como obra artística. A lo mejor equiparándolo un poquito a las obras escultóricas. Al final de cuentas, ponen ahí un grado importante de aporte creativo los cocineros pasteleros para realizar una obra que sea atractiva a los sentidos, en este caso el sentido de la vista. Sería muy complicado, como ha pasado en algunos otros países, entrar al mundo de los sabores, en donde si un sabor puede ser o no protegible por derecho de autor. Bueno, pero eso ya es otra historia, ¿no? Entonces, podríamos cerrar ese punto señalando que la receta no estaría protegida, salvo como obra literaria, las ideas contenidas en esa receta no estarán protegidas, el resultado sí podría ser protegido respecto de la imposibilidad de generar obras iguales o semejantes a esa. Entonces, para no caer en reproducciones no autorizadas de los pasteles. Exactamente. Obviamente, pues no requerimos estar registrando cada pastel, sería imposible, en atención también a este principio de protección automática. Entonces, Exacto. generalmente, ¿qué es lo que se hace? Pues se puede plasmar en un catálogo de todos los pasteles que están realizando por temporada y con eso sería suficiente. Hay otros ejemplos de obras de esta naturaleza que han buscado su protección, por ejemplo, las donas, en estas épocas que las donas están muy socorridas en muchas partes del país, también se busca proteger el diseño artístico de las donas. Entonces, más o menos por ahí sería, es una área un poquito inexplorada del derecho de autor, pero pues regresamos a las bases como comentaba al inicio, teniendo las bases del derecho de autor podemos empezar a tejer hacia adelante, estudiando y analizando cuestiones novedosas que se nos van planteando continuamente. Así es, y es que en realidad hablar siempre del derecho de autor nos abre muchísimos temas aquí en IQ Intelectual. Entonces, además nos apasiona mucho y como vemos, pues es algo que tiene todavía muchas vertientes y muchas cuestiones y muchas dudas, ¿no? Como nos menciona el maestro Manuel. Ahora, también mencionábamos respecto de lo que son los seudónimos, las obras bajo seudónimo y las obras anónimas. ¿Podríamos ahondar un poco más respecto de este tema? Eso tiene que ver con el ejercicio de un derecho, que es el derecho de paternidad del autor sobre su obra. Si recordamos los principios básicos del derecho de autor, uno de ellos es que el autor tiene derecho a que se le vincule con su obra. Y ese derecho de paternidad, que me vincule como el padre o el creador de mi obra, esos son de índole moral y otros de índole patrimonial. En el caso del derecho de paternidad, pues se ejerce desde un punto de vista positivo y uno negativo. El positivo es, doy a conocer mi obra con mi nombre, le pongo ahí mi nombre. De hecho, la ley federal del derecho de autor
señala que se presume autor de una obra aquel que aparezca como tal en alguna parte de la obra. Pero también están las otras dos posibilidades, que yo no quiera que me vinculen con mi obra, no porque esté repudiándola, sino simple y sencillamente porque quiero mantenerme oculto, quizá por el contenido mismo de lo que expreso en la obra, a lo mejor ideas políticas, religiosas, no sé, algún tipo de tema controvertido. Entonces, quiero que se difunda mi obra, pero no quiero que sepan que yo soy el autor. Entonces, puedo manejar ahí una situación que se llama seudónimo o publicarla básicamente como anónima. Las consecuencias entre uno y otro pues son relativamente distintas. En el caso de una obra como seudónimo, pues los derechos siguen siendo del titular, del autor, solamente para efecto de que se quiera registrar, hay que acompañar, además de llenar el formatito respectivo, acompañar un sobre en donde vengan los datos básicos del autor, la firma y demás. Se guarda ese sobre, se guarda en el archivo del bien de autor y en caso de controversia sobre la autoría de la obra, pues se abriría en presencia de las autoridades competentes. En el caso de las obras anónimas, pues ahí tenemos otro tema importante, porque esas obras anónimas son de uso libre, en tanto el autor no reclame la titularidad de la obra. Entonces, si yo publico hoy un libro o un blog y no pongo mi nombre, o sea, pongo ahí que es una publicación anónima, cualquier persona la puede utilizar en su beneficio, siempre y cuando respete los derechos de integridad y demás. Y si la publico bajo seudónimo, pues habría que respetar todos los derechos de autor porque están vinculados con la persona que se ostenta bajo ese seudónimo, que puede ser incluso un seudónimo transparente, como lo llama la doctrina, o sea, todo el mundo sabe quién es el autor que está detrás de ese seudónimo. Hay muchos autores modernos, escritores sobre todo, que utilizan su nombre real y su seudónimo para publicar novelas al mismo tiempo. Entonces todos sabemos que la novela que acaba de publicar Fulanito de Tal es correspondiente a este autor, o sea, lo identificamos perfectamente. Y hay otros casos que se han presentado en la historia en donde personas, autores que se han ostentado con un seudónimo, son desenmascaradas por alguien que tiene curiosidad, entonces se pone a investigar y dice, ya sé quién está detrás de ese seudónimo. Entonces, realmente no hay como tal alguna sanción en la ley federal del derecho que me impida indagar quién es la persona física real que está detrás de un seudónimo. Entonces, básicamente, ese sería el esquema que abordamos sobre este punto. Les repito, el ejercicio del derecho de paternidad en esas vertientes de le pongo mi nombre, lo manejo como un seudónimo, o sea, un nombre que utilizo para ocultar mi verdadera identidad, y en su caso, la publicación de una obra anónima y las consecuencias que en cada uno de esos casos se generan. Y en el caso de las obras anónimas, en el caso de que se señala que son de uso libre, se tiene que dar una remuneración. Supongamos, yo la empecé a usar el año pasado y justo en mayo surge quién es el autor. Yo tengo que pagarle los derechos desde el año pasado que la utilicé o a partir de que se da a conocer el autor. Aquí la regla es a partir de que se da a conocer quién es el autor, porque técnicamente yo no estaría obligado a pagarle a alguien por un uso que la ley me permite hacer de manera libre. Entonces, una vez que el autor se ostente como tal, pues a partir de ahí sería, como decimos, borrón y cuenta nueva, ¿no? Exactamente. Y bueno, también otro de los principios básicos del derecho de autor y que además siempre tenemos dudas respecto de ello es la vigencia del derecho de autor. En primera instancia, nos gustaría escuchar cuál es la vigencia que señala la ley y a partir de ahí, pues, tener nuestras preguntas. Bueno, desde hace años, si nos vamos a la parte histórica del derecho de autor, pues el derecho de autor surge como un derecho de copia, de impedir la reproducción de obras. Entonces, en algún momento, hace ya más de 200 años, se presentaron algunos conflictos sobre los impresores, en este caso los antecedentes de los editores, en donde decían algunos que querían tener el derecho de explotar una obra a perpetuidad y otros tantos que decían que no, que tenían el derecho de poder explotar una obra por determinado tiempo para beneficiarse también ellos de la explotación de un determinado libro. Entonces, se resolvieron algunas controversias en ese sentido
al inicio decían, ¿no? Que sí, estos impresores, estos libreros, editores tienen los derechos de reproducción de una obra de manera infinita, y otros empezaron a marcar un límite temporal a ellos. Entonces, este límite temporal pues nos sirve también como una posibilidad de acceso a esos contenidos, a esas obras, para que también otras personas se beneficien de la explotación de ellos. Con el paso de los años se fue perfilando esto como un derecho de los autores a beneficiarse por determinado tiempo de la explotación de sus obras. Entonces, hay algunos estudios en este punto en donde analizan la otra vertiente. ¿Es un derecho del autor a beneficiarse por determinado tiempo de sus obras, o un derecho de todo mundo a beneficiarse de esas creaciones intelectuales una vez que el autor ya se benefició? Entonces, este principio de la temporalidad del derecho de autor al día de hoy está configurado para el efecto de que el autor pueda vivir dignamente de la explotación de sus obras por determinado tiempo. ¿Cuál es ese tiempo? Pues toda su vida. Y a partir de que la crea o la divulga según lo que señala la ley del derecho de autor. Y el otro punto es, una vez que fallece, el autor ya no se beneficia de sus obras por cuestiones evidentes, pero sí se da la oportunidad que sus sucesores obtengan un beneficio económico de ello. Entonces, la duración o la vigencia de los derechos de autor al día de hoy es doble y secuencial. Primero se beneficia el autor y después se beneficia a los herederos. Toda la vida al autor, y después de ella 100 años a sus herederos. El cómputo que hace la ley o el método que utiliza la ley para realizar el cómputo de los 100 años posteriores es a partir del 1 de enero del año siguiente. Entonces, si un autor fallece el 5 de febrero, pues hasta el otro año empezaría el año 1, para que sean años completos. Entonces, básicamente, eso es lo que se busca, que el autor se beneficie de sus obras, pueda explotarlas, pueda obtener un beneficio, una remuneración por ellas, a título de compensación por su aporte creativo al desarrollo de la humanidad, o por lo menos de su país. Y el otro es que, pasado ese tiempo, las obras caigan en lo que se denomina dominio público, en donde cualquier persona puede hacer uso libre de esas obras, siempre y cuando se respeten los derechos morales, que esos básicamente los vamos a tener de por vida. Entonces, los derechos que se afectan por esta temporalidad son los patrimoniales, no así los morales. Muy bien. ¿Y hay alguna regla que nosotros podamos utilizar para saber cuando una obra ya está en el dominio público? Porque justo a veces mencionan que las obras que ya son clásicas, pues ya pueden estar en el dominio público. Entonces, ¿hay alguna regla, algún año en el cual podamos partir? Como tal, una regla escrita no la hay. Hay metodologías que se utilizan por los especialistas en derecho de autor para determinar de manera casuística si una obra ya está o no en dominio público. Y se toman ciertos elementos como referencia, entre ellos cuándo se creó la obra, cuándo se divulgó, cuándo falleció el autor, y también qué ley estaba vigente en ese momento. Hay que recordar que el derecho de autor en México ha tenido una evolución importante en el aspecto legislativo, desde 1870 y tantos y demás, en donde el derecho de autor estaba regulado en el ámbito civil y se le equiparaba como una propiedad privada, hasta las leyes en donde se extraen la regulación del derecho de autor del ámbito civil y se pasa a una regulación propia, que en ocasiones se considera que es de índole administrativa, aunque básicamente vamos a encontrar ahí una mezcolanza interesante de materias. Pero bueno, entonces, a partir de que eso ocurre, cada norma que ha regulado el derecho de autor ha establecido plazos de vigencia distintos y también ha establecido derechos de explotación distintos. Entonces, habría que revisar cada ley en particular para ver cuál es el derecho que se regulaba en ese momento y revisar cuál es la vigencia que se le otorgaba a esos autores o a esos creadores, y revisar si se cumplen o no con las reglas en cuestión. Entonces, no se podría hablar de una regla en particular, sino sí de un estudio casuístico, particularizado,
para determinar si una obra ya está o no en el dominio público. A lo mejor, si estamos hablando de una obra del siglo pasado, pues quizá no habría duda que bueno, y estamos hablando de los inicios del siglo pasado, Sí. los 28, podríamos decir, hay una certeza casi absoluta que las obras ya están en dominio público. Pero si entramos en los 30, 40, 50, a lo mejor empezaríamos a andar en un terreno algo minado, medio pantanoso, para determinar si una obra ha estado o no en el dominio público, sobre todo porque hay muchas obras inéditas de esos años en donde se encuentran en estas épocas y las divulgan, entonces consideran que esas obras podrían estar bajo el cobijo de las nuevas leyes. Entonces, hay que revisarlo caso por caso. Ok. Y consideramos que algunos otros de los principios básicos del derecho de autor es justo el uso que puede darle uno a las obras sin tener la obligación de dar una remuneración al autor. Sabemos que a lo mejor ahí también hay una discordancia en relación con el derecho comparado y con otras legislaciones en las cuales son reconocidos algunos otros, pero aquí en México también tenemos las limitaciones al derecho de autor y nos gustaría mucho saber cuáles son esos usos, cuáles son esos que podemos hacer sin dar una remuneración al autor, siempre respetando el derecho de paternidad, pero cuáles son los que nosotros podemos realizar. Bueno, el tema de las limitaciones está de la mano con el tema de la explotación de los derechos de autor en el ámbito de los derechos patrimoniales, o como se le conoce en la doctrina de derechos de explotación. Estos derechos de explotación o derechos patrimoniales tienen una naturaleza exclusiva, o sea, a los autores les otorgan el derecho de exclusividad para que ellos exploten su obra por sí o a través de terceros que autoricen expresamente o a quienes les dan sus derechos conforme a las formalidades de la ley. Entonces se entendería que cuando un tercero, un usuario, hace un uso de una obra, requiere forzosamente la autorización del creador o del titular de los derechos de autor. Si no tiene esa autorización, si no es un usuario autorizado o con una licencia de por medio, entonces estaría cayendo en un uso ilícito, un uso ilegal que podría dar lugar a una infracción, a daños y perjuicios, y si nos vamos a los derechos morales, incluso a daño moral. Entonces, así como está, pues básicamente tendríamos que decir que solamente hay de dos sopas, ¿no? O está protegido y tienes y tu usuario tiene la autorización, entonces está haciendo un uso lícito, y si no tiene la autorización, entonces está haciendo un uso ilícito. En este tema de las limitaciones, pues entramos en el umbral entre uno y otro, o sea, el punto medio, el punto de equilibrio. No todo es protección absoluta para el autor y no todo es desprotección para el usuario. Hay ocasiones en donde es más importante el acceso a la cultura, el acceso a la educación, el acceso a la información, que nosotros tengamos conocimiento de algo que se está creando, sobre todo porque lo que crea el autor es cultura. Entonces, el usuario también está interesado en informarse, en instruirse y demás. Para ello, desde hace años se ha considerado a nivel internacional la necesidad de mediar entre estos dos intereses y por eso se crearon, primero en el Convenio de Berna, en algunos países, en México también se ha reconocido, este catálogo de limitaciones a la explotación de los derechos, limitaciones a la exclusividad de los derechos patrimoniales. Entonces, en estos casos, se considera que el usuario puede hacer un uso legal de obras sin necesidad de autorización y sin necesidad de pagar regalías. Entonces, hay que revisar lo que señala Berna sobre este punto y lo que señala la Ley Federal del Derecho de Autor. Básicamente nos dicen que la explotación de las obras en estos casos va a ser por una enumeración taxativa, o sea, solamente en los casos que están expresamente contemplados en la ley. Si solamente se mencionan 7 supuestos, esos 7 supuestos son los que se van a aplicar para excluir o mermar los derechos patrimoniales de manera parcial del autor. Pero también Berna y la ley nos establece otros requisitos adicionales. En Berna, estos requisitos se denominan el test de los 3 pasos o la regla de los 3 pasos,
en donde se dice que si se cumplen esos 3 pasos, ya estamos del otro lado. Esos 3 pasos están destinados sobre todo al legislador ordinario. Recordemos que en los tratados internacionales se establecen obligaciones de hacer para los países miembros, y esas obligaciones, bueno, muchas de esas posibilidades o compromisos de no hacer son potestativos. Si el Estado lo quiere hacer, pues lo hace. Entonces, en este caso nos dicen, si el Estado quiere limitar la explotación de los derechos patrimoniales, tiene que establecer los casos concretos de excepción. En México, el artículo 148 nos establece 8 supuestos de excepción. Y nos dice también, una vez que estableciste los 8 supuestos, hay que revisar que la excepción que tú estás planteando o el uso de la obra que se va a sustentar en esa excepción no cause una afectación a la explotación normal de la obra y no cause un perjuicio injustificado de los intereses del autor o el titular. Entonces, básicamente, estaríamos o tendríamos que revisar en qué casos un uso de una obra no afecta a la explotación normal de una obra ni causa un perjuicio a los intereses injustificados del autor. También tendríamos que revisar caso por caso las circunstancias particulares del caso, si causan o no una afectación a los intereses y a la explotación normal de la obra. Aunado a ello, la Ley Federal del Derecho de Autor nos dice: cumples la regla de los 3 pasos, pero también debes respetar los derechos morales del autor. O sea, no tienes que afectar la integridad de la obra, se tiene que tratar de obras divulgadas y en todo caso tienes que reconocer la fuente o en este caso quién es el autor de la obra determinada. Entonces se respeta la paternidad, se respeta la divulgación y se respeta la integridad. Muchos de los supuestos de excepción los hemos escuchado de manera frecuente en el día a día. Por ejemplo, cuando hacemos un trabajo escolar, tenemos la obligación, por no decirlo de otra manera, de citar nuestras fuentes. O sea, si utilizo para mi trabajo de investigación 5 libros de consulta, entonces tomo ciertos extractos de esos libros, puedo plasmarlos en mi trabajo de investigación siempre y cuando cite la fuente de donde están saliendo. Pero la ley además nos exige requisitos adicionales. Por ejemplo, en el caso de la cita de textos, nos dice que no tiene que ser una reproducción sustancial o simulada. Y entramos en terrenos también medio pantanosos. ¿Qué es lo sustancial y qué es lo simulado? Habría que realizar una interpretación adicional al texto de la ley para tratar de desentrañar el sentido que le quiso dar el legislador a estos términos. Sustancial, simulado, a lo mejor es la parte esencial de la obra. ¿Quién lo va a determinar? Yo como usuario, o el autor, que es el que sabe cuál es la parte importante, a lo mejor las conclusiones de su obra o algún punto importante, si es una novela en donde se reconoce una parte trascendental en la trama de su narración. Entonces no lo vamos a saber nosotros a priori. Vamos a creer que lo que estamos citando está amparado por una limitación, pero no estamos seguros de ello. ¿Hasta qué momento vamos a estar seguros? Hasta que no nos llegue una demanda, no nos excepcionemos o pongamos la excepción de la cita de textos amparada en el artículo 148 y un juez, con ayuda de peritos y con la inducción que le hagamos y también el autor, se determine si estamos o no en este supuesto de excepción. O todos los casos que más resonancia tienen es el de la copia privada. Todos nosotros tenemos derecho a generar un ejemplar, bueno, entre comillas decimos que tenemos derecho a generar un ejemplar de una obra, pero ahí entramos también a temas medio complicados. ¿En qué casos estamos hablando de que se puede generar un ejemplar de una obra para uso personal y privado? Cuando yo transcribo un libro a mano, cuando yo lo fotocopio, cuando yo lo escaneo, cuando yo lo tomo fotos con mi celular, cuando yo lo convierto a PDF, cuando voy a una papelería o una fotocopiadora y pido que me generen una copia completa del libro, ¿en qué momento estoy en ese supuesto de excepción? Hay muchos casos en donde nos dicen que la copia tiene que ser generada por el propio interesado, por el copista. Pero hay otras en donde dicen, pues no, pues es que con que te bases, con que te utilices un mecanismo que genere una copia y sea para ti, pues con eso estarías en el supuesto de excepción. Y les digo, estos son temas que generan debate constante porque también el uso de las tecnologías causa un perjuicio a la explotación normal de la obra.
Por ejemplo, yo puedo decir, ya salió el nuevo libro de Harry Potter, quiero mi copia privada. Genero mi copia, pero así como yo estoy interesado en tener mi copia, en comprar el original, puede ser que 100,000 personas quieran hacer lo mismo. Entonces, 100,000 personas van a dejar de comprar el libro alegando que tienen derecho a su copia privada. Entonces, esa sería la pregunta. ¿Están afectando la normal explotación de la obra y están causando un perjuicio injustificado a los intereses del autor? Pues seguramente sí. Pero cada uno de nosotros, si nos iniciara un procedimiento de infracción, pues estaríamos en este supuesto de excepción. Por eso también, ajá. Pero ¿hay alguna regla respecto de la cantidad que podemos nosotros o copiar o utilizar o reproducir? Porque muchas veces en las tesis de investigación, pues también hay cuestiones en las cuales hay hasta 1 o 2 páginas que se citan como tal. ¿Hay algún parámetro? En la ley mexicana no hay parámetros. En algunos otros países sí encontramos lineamientos a veces medio arbitrarios, porque dicen no tiene que pasar de 1,000 caracteres o de tantos párrafos o demás, ¿no? La ley como que ha sido más laxa en ese aspecto, la ley mexicana, y nos ha señalado solamente que no tiene que ser reproducción sustancial y simulada. Por eso le comentaba que genera ambigüedad, algunos llaman la ambigüedad creativa, ¿no? O sea, trata de desentrañar el significado siempre y cuando pues trates de proteger los intereses del autor. Hay que recordar que en materia de derecho de autor pues aplica ese principio de indubio pro autor, en indubio la duda favorece al autor. Entonces, en estos casos habría que determinar qué es lo sustancial y simulado, porque no tenemos un criterio cuantitativo para determinar solamente puedo transcribir un párrafo, solamente puedo transcribir 2 párrafos o lo que sea. Hay ocasiones en donde, y eso también lo señala la doctrina y la jurisprudencia comparada, hay ocasiones en donde es necesario incluso transcribir 1 o más páginas, porque si se transcribe menos, podríamos estar afectando la integridad de la obra y el sentido que le quiso dar al autor a un pasaje determinado. Entonces, estamos en ese dilema. Transcribimos una parte breve, pero cometemos el riesgo o caemos en el riesgo de que no vamos a transmitir la idea que el autor buscaba en esa obra. Entonces, tenemos que transcribir una mayor cantidad o una parte importante de la obra para efecto de que nosotros sustentar una afirmación o una crítica o lo que sea a esa obra. Entonces, volvemos al punto, es un terreno espinoso, no podemos tener un criterio a priori contundente para determinar, aquí ya estoy en un lugar seguro, reproduje 5 hojas y con eso es suficiente para que yo no tenga el riesgo de ser demandado. No existe esa certeza absoluta. Así es. Y bueno, en realidad este es un tema que podría dar para muchísimos programas. Creo que en general los principios del derecho de autor son algo que es muy, muy amplio. A pesar de que decimos, bueno, vamos a concretarlo un poco, siempre van a surgir muchísimas dudas. Y pues para un poco darle un sentido de conclusión a nuestra plática del día de hoy, me gustaría conocer pues cómo podríamos cerrar el programa porque ya estamos a unos minutitos de concluir. ¿Qué nos puede decir, maestro, para cerrar esta plática? Bueno, todos los que estén interesados en esta materia, pues no dejen de estar revisando la información que constantemente se genera, ya sea en libros impresos o en blogs o lo que sea, pero partiendo de la base de los principios del derecho de autor, para efecto de que no caigamos en ambigüedades en el estudio. En ocasiones, cuando estamos profundizando, llevamos lastres ahí importantes en la capacitación del derecho de autor, nos llevamos lagunas, nos llevamos vicios, nos llevamos mitos y en ocasiones ni siquiera los podemos sustentar ni en doctrina ni en ley. Entonces, lo que sugiero para todos los interesados es que le den una revisada por lo menos a la ley, después una revisada a la doctrina, después una revisada a las tesis y a las sentencias, para que veamos más o menos cómo ha ido creciendo esta materia, no solamente en México, sino en todo el mundo. Otro de los puntos importantes en esta materia es la internacionalización. El derecho de autor nació
casi para ser mundial. Entonces, la doctrina que encontramos en México, en cualquier parte del mundo, pues puede ser adaptada a nuestras circunstancias particulares, a nuestro derecho mexicano, pues cambiando lo que se tenga que cambiar. Entonces, aunque no haya mucha doctrina todavía difundida en México, pues podemos recurrir a lo que está en otros países para conocer a detalle la experiencia de ellos y en su caso aplicarla al caso mexicano. Digo lo anterior porque al día de hoy sigue sin estar muy difundida esta materia y al no estar muy difundida esta materia, pues encontramos muchas carencias, no solamente en los abogados, en todos los abogados, sino en los usuarios y también en los aplicadores de la ley, en los juzgadores, en donde esas carencias a veces nos llevan a obtener sentencias que no necesariamente están apegadas a los principios del derecho de autor. Entonces, para concluir, pues hay que profundizar en el estudio de las bases del derecho de autor, incluso de las raíces del derecho de autor, para de ahí seguir avanzando en el desarrollo de esta materia y pues hasta cierto punto democratizarla un poquito. Porque al final de cuentas todos somos potenciales creadores, entonces a todos nos interesa en cierto sentido, en cierto momento, saber cómo proteger nuestras creaciones. Básicamente esas serían mis ideas para concluir esta plática. Sí, en realidad tiene toda la razón. Todos tenemos algo de creadores siempre, hasta por la simple carta de amor o lo que sea, todos somos creadores. Y bueno, antes de concluir, a mí me gustaría compartirles una pantalla para mencionarles respecto de el evento que de hecho es en un par de minutos. Es justamente el webinar que va a tener el maestro Manuel Tapia, que es Derecho de Autor para Diseñadores. La inscripción es obligatoria y terminando el programa les vamos a dejar este banner en Use Interactiva junto con el link en donde pueden ustedes hacer la inscripción. Todavía están a tiempo. El webinar es hoy a las 11 de la mañana, así que no se lo pierdan. Y bueno, pues por el día de hoy hemos terminado. A mí me da muchísimo gusto. Yo le digo maestro Manuel Tapia aquí delante de todos los escuchas, pero pues es un gran amigo mío y lo queremos muchísimo, tanto en la oficina como en IQ y como parte de todo. Muchísimas gracias por tomarnos la llamada, por estar vía Zoom y nos despedimos. Vamos a dejarlos con los siguientes programas, no se pierdan la programación, ya se publicó el día de ayer cuáles son los programas que van a estar en vivo, síganos, van a estar sumamente interesantes, créanme que no se van a arrepentir. Nos despedimos y nos vemos en nuestra siguiente emisión. Muchas gracias a todos, hasta luego maestro, bye.